Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Chimera Drummer. Me pueden buscar aquí en mis diferentes redes sociales para que podamos conversar, interactuar, dialogar, debatir, siempre en un marco de respeto, por supuesto, en lo posible, de manera apasionada también, pero siempre con respeto. Esperando que todos ustedes se encuentren bien, Dios mediante. Eh, el propósito del video que voy a grabar ahora tiene que ver con un punto que yo considero, bueno, hay varios puntos que son esenciales en la discusión entre el calvinismo y otras perspectivas un poco chascón, y otras perspectivas de la salvación. Llámese arminianismo, provisionismo, llámese catolicismo romano, etcétera. Em, Y dentro de las perspectivas que yo considero, o de los aspectos que yo considero que son críticos al momento de lidiar con el tema de la soteriología en este punto, está el asunto de la fe como un don de Dios. Hay corrientes soteriológicas que, en consistencia con, obviamente, el énfasis que hacen en ciertos aspectos, como por ejemplo el libre albedrío libertario, que implica un grado de indeterminación que sería el responsable de, en cierto sentido, el desvanecimiento de la fe verdadera, por decirlo de alguna forma, que postulan precisamente dentro de esta lógica para mantener la coherencia de la posición que la fe no puede ser un don de Dios, porque entienden estas personas que si la fe en Cristo es un don de Dios, y a la luz de otros textos de la Escritura, entonces necesariamente de ahí se concluye que aquellos a quienes Dios concede tal don eh, no pueden perderse. Pero no solamente eso, también se concluye necesariamente que la fe en tanto don contradice la idea de un libre albedrío libertario. Entonces, concebir la fe como un don de Dios, la fe en Cristo me refiero, como un don de Dios, em, es fatal. eh, para estas posiciones que dependen para todo su sistema soteriológico, llámese fundamentar la responsabilidad, justificar el problema del mal, dependen de que exista un elemento indeterminado como lo es el libre albedrío libertario. Entonces, como calvinista que soy, yo sostengo que la fe en Cristo es un don de Dios. Y quiero insistir en esto, yo no me refiero a la fe meramente como potencia, ¿ya? Yo me refiero a la fe como en Cristo, en lo concreto, me refiero al acto concreto de creer en el Evangelio. Ese es el don de Dios. Y eso es lo que la Biblia enseña. Eh, Hago esto como un preview para de cierta manera atajar eh, ciertas perspectivas de nuestros oponentes en este punto. Por ejemplo, la perspectiva que nos enseña que, claro, la fe hay un aspecto que es un don de Dios, pero es el aspecto en el sentido de que el don de Dios es que se posibilita el poder de la voluntad para que crea en Cristo. En otras palabras, lo que es el don de Dios es la fe en Cristo en potencia. Algo que la Biblia en ningún lugar enseña, en absoluto. Sino que la fe en Cristo, según el testimonio bíblico, es el acto de creer. Entonces, en este video tengo el propósito de entregar argumentos bíblicos y racionales eh, que fundamenten este punto, desde varios aspectos, desde la antropología, desde la exégesis, desde el mismo don de la fe, o la misma naturaleza de la fe, por decirlo de alguna forma, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer esto voy a leer un texto que es un compilado de varios lugares en donde yo he escrito al respecto y he expresado mis argumentos. Y en este texto están estos argumentos expresados, que yo obviamente puedo compartir con el que quiera, lo voy a compartir en mi grupo de WhatsApp al cual pueden acceder en la caja de comentarios. Em, y, y ahí están los argumentos que yo por lo menos he elaborado, algunos, no todos,
que he elaborado o que he formulado a lo largo de los años con respecto a este tema. Y esto en contraposición de aquellos que actualmente, por la revolución o este impulso que le ha dado el asunto de Ken Wilson a los enemigos, en cierto sentido, del calvinismo, eh, en donde muchos de ellos realmente postulan que la fe no es un don de Dios. Carlos Moore, por ejemplo, tiene un video donde dice que la fe no es un don de Dios. Es un video que yo pienso ver, quiero escribir los argumentos porque eh, la RAM de mi computador no aguanta. Entonces, si pongo un video, lo más seguro es que se empiece a frizar al momento de grabar. Pero les dejaría el link. Esto es un video futuro, por supuesto. Les dejaría el link a ese video para que lo revisen. Yo tomaría los argumentos de Moore, los formularía de la forma más apegada a su intención posible. Lo más seguro es que la mayoría sean argumentos exegéticos. Um, y lo refutaría acá. Sería un video dedicado exclusivamente a refutar esos argumentos que supuestamente sustentaría la posición de que la fe no es un don de Dios, en cierto sentido. Porque no pueden negar completamente que Dios está involucrado en el acto de creer del hombre. Pero pueden limitar ese acto a una mera influencia, a, un, a una mera persuasión contextual, a un mero asunto de pedagogía, y no a la intervención del poder de Dios en el intelecto del hombre, en la mente del hombre, para dirigir el creer de este hombre hacia el Evangelio, que es básicamente lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios, insisto, en potencia concede la posibilidad de creer, sino que la Biblia concede el acto mismo de creer. El acto de creer en Cristo es el don de Dios. ¿Ok? Eh, Nota corta, acabo de ver el live de Horacio Houston. Es un live en donde conversaba con la madre de una pequeñita con cáncer. Fue un live muy iluminador, muy revelador. Muchas veces necesitamos conocer este tipo de cosas para poder em, bajar muchas veces de nuestras nubes y poner los pies en la tierra donde hay un verdadero sufrimiento. Eh, en este sentido, Horacio, bueno, es católico romano. Obviamente yo no estoy de acuerdo con él en absoluto en ese sentido, en ese aspecto, pero sí valoro el aspecto caritativo de la obra que él presenta. Eh, Juzgo que él es honesto en lo que hace y en ese sentido yo no tengo problemas en ayudar y estimular a que ustedes si quieren y puedan entregar una bendición a alguien que lo necesita por medio de Horacio o ustedes mismos a su alrededor. Buscar quién necesita amor, quién necesita caridad. E imitar a Cristo en ese sentido. Eh, Eso es lo que a muchos de nosotros nos falta calle. Yo no estoy diciendo que yo sea un académico en mi torre de marfil, en absoluto. Yo todo lo que he aprendido lo he aprendido por la gracia de Dios mediante la búsqueda autodidacta de estas cosas. Pues, me gusta conocer, me gusta articular de la mejor manera posible mi entendimiento de los fenómenos eh, en la creación. Pero sin dejar la importancia que eso tiene, hay gente que está sufriendo. Y dar una mano en esta vida corta, en donde nosotros también vamos a sufrir, es, es agradable a Dios. Eso hermano. Invitemos a Cristo. Y imitando a Cristo muchas veces vamos a estar incluso ayudando a Cristo, por decirlo de alguna forma. Esto yo sé que un calvinista me van a, pueden escracharme por esto, pero hay un pasaje en la Biblia en donde Cristo les dice a las ovejas benditas de su Padre
que cuando lo vieron con hambre, le dieron de comer, cuando lo vieron con sed, le dieron de beber, cuando estaba enfermo, lo visitaron, cuando estuvo en la cárcel, estuvieron con él. Eh, y cuando nosotros expresamos amor, hacemos ayuda de caridad, cuando ayudamos a alguien, cuando, por supuesto, con una bondad sincera, nacida del real deseo de buscar el bienestar del otro para la gloria de Dios Padre. eh, en ese buscar ayudar a otro, nosotros eh, vamos a estar ayudando a Cristo. A ver a Cristo en la cara del que sufre. Suena medio católico, pero en realidad es así, buscar a Cristo en la cara del que sufre. Y es una exhortación también a personal hacia mí, como persona. Eso, hermano. Antes de comenzar voy a poner una pequeña pausa y vengo al tiro. Ok, hermano. Fue una... ni se dieron cuenta, pero lo que pasa es que estoy medio resfriado. No hay nada peor que resfriarse en verano. Y tuve que limpiar un poco mi nariz. Eso. Vamos a lo que nos convoca. El texto es un poco extenso, espero no demorarme mucho. Voy a tratar de leerlo y comentarlo brevemente, para que no sea un video muy, muy largo. Recuerden, lo que vamos a hacer acá es presentar argumentos para sustentar bíblica y racionalmente nuestra posición de que la fe en Cristo, el acto de creer en el Evangelio, es un don de Dios. Que lo que Dios hace al intervenir en el elegido es dirigir la potencia de creer hacia el objeto salvador, que es el Evangelio. No es una mera persuasión, no es una mera pedagogía, no es una mera influencia contextual, como podríamos pensar que el molinismo es lo que ofrece, que básicamente el hombre indeterminado es puesto en un contexto en donde estará donde el contexto le inclinará más hacia cierta decisión. Por supuesto, en la integralidad del fenómeno de la fe, todas estas cosas están involucradas. Pero nada de esto excluye la intervención directa de Dios en el intelecto para dirigir la potencia del creer y tornarlo en un acto hacia el objeto salvador, que en este caso sería el Evangelio. Y que eso es lo concreto, es el don. Así que vamos a lo que nos convoca. Bueno, espero que, espero que mi computadora aguante. Voy a ir leyendo el texto y donde yo considere que haya que comentar algo lo voy a hacer. Ya son diferentes extractos, como dije anteriormente, de escritos que he hecho con respecto a este tema, donde presento algunos argumentos en favor de la posición que sostengo. Ya, el texto se llama La fe en Cristo es un don de Dios. Y enfatizo esto, la fe en Cristo, no meramente la fe, sino que la fe en Cristo. El creer nunca está separado del objeto. ¿Ya? Y también de esta manera establezco claramente que eh, mi intención es sustentar la idea de que el acto de creer es el don de Dios. El acto de creer en Cristo es el don de Dios y no meramente la posibilidad de creer, no meramente la influencia hacia la fe, ¿ok? Sino que el acto mismo de creer en Cristo es el don de Dios. Comienzo a leer. Dice así: los siguientes textos son extractos de varios escritos que he hecho que, si bien sus enfoques tratan asuntos diferentes, libre albedrío, elección incondicional, el concepto de fe, la línea detrás de cada texto tiene la misma idea, que la fe en Cristo es un don que Dios tiene que concederle al hombre. ¿Ya? O sea, hay aspectos de la ontología del hombre, de la ética, el estado moral del hombre, de la soberanía de Dios, que llevan a concluir necesariamente que el acto de creer tiene que ser un don de Dios. No puede no ser un don de Dios, el acto de creer en Cristo. Sigo leyendo. Espero que sean de ayuda al pueblo de Dios, pues es un tema que, de establecerse firmemente,
aquellas posiciones inconsistentes respecto de este asunto y de la soberanía de Dios quedarían en mal pie para enfrentarse al calvinismo, que en este asunto resuena claramente con el texto bíblico y la razón. Como dije anteriormente, si la fe en Cristo, si el acto de creer en el Evangelio es el don de Dios, la idea de libre albedrío libertario y la concepción de la responsabilidad fundamentada en este libre albedrío libertario quedan en muy mal pie. Tendrían que buscar otras formas de bypassear este asunto. No estoy diciendo que ellos no hayan intentado bypassearlo, seguramente lo han hecho. eh, pero los malabares para hacerlo serían bastante groseros. Sigamos leyendo. Entonces el argumento número 1 le puse como subtítulo, dice, relación ontoética entre la naturaleza moral del hombre y sus obras. Yo soy de la posición de que uno no peca, no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Es decir, el estado moral de una obra particular se sucede o es producto del estado ontoético de aquel que la ejecuta. Si el árbol es malo, la obra va a ser mala. No es que el árbol sea malo porque la obra sea mala, sino que la obra es mala porque el árbol es malo. Por lo general, quienes están en la posición contraria tienden a afirmar que en realidad lo que hace malo al hombre es el acto de pecar. ¿Ya? Entonces son pecadores porque pecan. Y esto les permite distanciar eh, la obra pecaminosa de aquel que la ejecuta de tal manera que pueda haber un espacio en este ser, en este agente moral, en donde haya algún tipo de neutralidad ética que pueda inclinarse hacia un lado o hacia otro, que en este caso sería la voluntad del hombre. Entonces la voluntad siempre es neutra éticamente. Solo de esa manera yo entiendo para mí sería la posición más coherente que si yo voy a afirmar el libre albedrío libertario, entonces necesariamente tengo que afirmar que hay un aspecto en el hombre que se mantiene moralmente neutro al momento de la elección y que adquiere moralidad al momento de la ejecución de la obra. ¿Se entiende? Pero luego de la ejecución de la obra vuelve a este estado de neutralidad. ¿Ya? Pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que porque a ver, si somos consistentes con lo que enseña la Biblia, la voluntad también está afectada por el pecado y la maldad. No en un término de influencia, no es que, como decía uno por ahí, con el cual debatí, eh, que es el contexto el que hace malo al hombre, es que es el contexto el que hace que la voluntad se incline hacia el mal, ¿se entiende? Es porque el contexto inclina la voluntad mal, no. La Biblia enseña que la voluntad es mala en sí misma, está caída, está corrompida, y por eso se inclina hacia el mal, ¿ya? Pero bueno, quiero leerles este primer argumento, lo voy a leer completo para que lo vayamos entendiendo. Pero esa es básicamente la idea. Dice, la relación ontoética entre la naturaleza moral del hombre y sus obras. Leo, dice, en el pensamiento bíblico, la relación entre la obra y aquel que la ejecuta es equivalente a la relación entre el fruto y el árbol del cual procede. Nos dice el Señor en Mateo 7, del 16 al 18 lo siguiente. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ya, no, cierro cita. Un comentario breve. Hay gente que trata de escapar de lo que dice acá, diciendo que acá ahí está hablando de los falsos profetas y sus enseñanzas. Bueno, en primer lugar, eh, por cuanto la enseñanza es mala, es que, o sea, por cuanto el falso profeta es malo, es que en su enseñanza tiene tendencia a la maldad. Pero en la misma carta de Mateo, o sea, en el mismo Evangelio de Mateo, los frutos son equivalentes a las obras en otras partes. Por ejemplo, cuando habla de frutos del arrepentimiento, al principio, en el principio de los discursos.
y así en otros lugares en el mismo Mateo. Y fuera de Mateo también los frutos son equivalentes a las obras. Entonces fruto malo sería malas obras y fruto bueno sería buenas obras. O sea, no hay, acá la relación se sigue manteniendo, ¿ya? Por lo tanto, ese argumento que trata de distinguir entre el fruto acá como la mera mala enseñanza de una mala obra, en realidad es un intento de poder bypassear esta idea. Pero esta idea no se concentra solamente acá. O sea, no es que este pasaje sea el único pasaje que nos hable de esto. Dice, sigo leyendo, dice. La misma lógica, es decir, la lógica de que el fruto es determinado por el árbol, nos es enseñada en la parábola del sembrador, Mateo 13 del 1 al 9, en donde la semilla que dio fruto es aquella que cayó en terreno bueno. Idea similar a la de Hebreos 6 del 7 al 8, en donde se nos dice nuevamente que la tierra que recibe la lluvia y es buena, produce hierba provechosa, mientras que la que recibiendo la lluvia produce espinos y abrojos es una tierra maldecida. El punto es el mismo, o sea, la hierba provechosa es un efecto de que la tierra es buena. Porque la tierra es buena y aprovecha la lluvia, entonces el fruto de esa tierra es hierba provechosa. Lo mismo pasa con la tierra que recibe los espinos y abrojos. O sea, que da como fruto espinos y abrojos. Da como fruto espinos y abrojos porque es una tierra maldecida, es una tierra mala. ¿Ya? Los espinos y abrojos son productos y están determinados por el estado de la tierra. Lo mismo pasa con las buenas y las malas obras. Dice, el punto central es el siguiente. El carácter ético de una obra tiene como antecedente el carácter ontoético de quien la ejecuta, que es lo que vengo diciendo vengo diciendo ahora. En términos sencillos, las obras de una buena persona serán buenas porque la persona es buena, mientras que las obras de una mala persona serán malas porque la persona es mala. Ante la pregunta de si una persona es pecadora porque peca o peca porque es pecadora, la respuesta bíblica es que peca porque es pecadora. En otras palabras, ante el parámetro ético de Dios, las voliciones de una persona pecadora siempre serán pecado. Su voluntad, entonces, es antecedida por el contexto ontoético en que se encuentra y ergo obrará necesariamente en armonía con este contexto. Por ejemplo, no sé si lo usé de ejemplo a Santiago. No, acá mismo. Pero es lo que nos enseña incluso Santiago 1 cuando habla de la concupiscencia. O sea, eh, el hombre es el malo, tiene la maldad en sí. Y el pecado surge de esa maldad que está en él. El acto pecaminoso o el fruto pecaminoso es producto de la concupiscencia que ya está en el hombre, de una voluntad viciada. ¿Se entiende? Eh, y esto sí refuerza la idea de que en realidad el fruto, el estado moral del fruto está determinado por el estado moral del árbol. Ya. Sigo leyendo, dice. Teniendo entonces esto en mente, podemos concluir que nada bueno puede proceder de quien es ontoéticamente malo, y esto según lo que la misma escritura nos enseña. Pablo nos llega a decir de forma explícita que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Un árbol malo no puede dar buen fruto, dice en Romanos 8:7. Y el hombre sin Dios es absolutamente esclavo de la carne y sus deseos. Esto es, lo que su voluntad ejecuta está totalmente encadenada al principio de pecado que hay en el hombre, como nos enseña Efesios 2 del 1 al 3. En otras palabras, según la lógica bíblica, no existe tal cosa como una voluntad éticamente neutra. ¿Qué quiero decir con esto? Que al momento de la determinación la voluntad no es moral y éticamente neutra. La ética de la voluntad ya va a estar determinada por el estado ontoético de aquel que tiene esta voluntad. Y la elección tendrá moralmente relación con este estado ontoético. La voluntad es buena o mala según el principio ontoético que la mueva. Asimismo, y siguiendo la lógica que nos muestra la escritura, no existe tal cosa como una voluntad absolutamente autónoma. La voluntad, como diría Jonathan Edwards, siempre obra en conformidad con el deseo más fuerte del momento.
deseo que estará éticamente determinado por el contexto ontoético desde donde emane. En otras palabras, el hombre caído peca porque es pecador, y no puede no pecar porque su constitución ontoética es mala, y por lo tanto el fruto que emane de este individuo ontoéticamente malo será malo. Ya, antes de seguir hablando, quiero dejar en claro lo siguiente. Cuando hablo de este hombre que es malo, que da frutos de maldad, no me refiero con frutos de maldad simplemente a las obras groseramente o evidente y groseramente malas, como el asesinato, el adulterio, la violación, la mentira, el homicidio, etcétera, sino que me refiero a que también serán malas aquellas obras que en apariencia eh, son neutrales. Por ejemplo, y esto en base al principio de que una buena obra presupone tres elementos por lo menos básicos. Primero, que es hecha con fe. Segundo, que es hecha para la gloria de Dios. Y tercero, que es hecha en conformidad con la ley de Dios. En otras palabras, una madre atea que da pecho a su pequeño hijo, en ese acto, como no lo hace para la gloria de Dios, sino lo hace con fe en Dios, ese acto le va a ser pecado. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que hace el hombre incrédulo, el hombre muerto en delitos y pecados, todo lo que hace, incluso cosas tan sencillas como pensar, como comer, como ir a trabajar, como proveer para su familia, por cuanto no lo hacen para la gloria de Dios y por lo tanto son ley para sí mismos, tales cosas les serán pecado delante de Dios. ¿Ok? Entonces, ese es el estado del hombre caído. El estado del hombre caído no es un estado en donde el hombre necesariamente manifestará un nivel de maldad grosero y explícito. El estado del hombre caído es tal que incluso aquellas obras que podemos considerar hasta incidentales o neutrales van a ser malas delante de Dios, van a ser pecado delante de Dios. Por supuesto, es preferible que que un hombre muerto en delito, o sea, que una mujer muerta en delitos y pecados alimente a su hijo a que no lo alimente. Obviamente, el no alimentarlo y el no cuidarlo agrega una profundidad más horrible al estado en el que ya se encuentra, ¿ya? Pero dejando, y sin embargo, aún así va a ser pecado lo que está haciendo delante de Dios, porque no lo hace para su gloria, no lo hace con fe en Él tampoco, ¿ya? Y si no están estas cosas presentes, eh, no es posible hacer el bien delante de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y porque lo que no es de fe es pecado, como enseña la Biblia. ¿Ok? Ese es el estado terrible en que se encuentra el hombre muerto en delitos y pecados. No es un estado en donde necesariamente hará el mal de manera grosera y explícita en toda la profundidad de la vileza que puede hacer, sino que incluso hasta aquellas cosas cotidianas les van a hacer pecado. Un argumento que refuerza esta idea es esto, dice: podemos hacernos una idea de esto si pensamos en Dios mismo. ¿Es el obrar de Dios bueno porque Dios es bueno o Dios es bueno porque su obrar es bueno? Evidentemente la respuesta es lo primero, es decir, la calidad de las obras de Dios está determinada por el carácter ontoético del Señor. Dios es esencialmente bueno y entonces por necesidad su obrar será bueno y no puede ser de otra manera. Asimismo, puesto que Dios es esencialmente bueno, Él no puede entonces hacer el mal ni desearlo. Esto, lejos de ser una contradicción a su omnipotencia o un límite a su libertad, es una de las perfecciones maravillosas de su ser. Esta misma perfección la comparten y compartirán de manera relativa, esto es, en relación a Dios, los ángeles elegidos y los santos en gloria. Además, este principio se mantiene incluso dentro de aquellos que son salvos y siguen en este mundo, puesto que en ellos ahora hay dos principios operando, la carne y el espíritu, según Gálatas 5 del 16 al 17, y la calidad ética de las obras del creyente emanará del principio que en el momento de la ejecución de la obra tenga mayor fuerza. Entonces mi argumento es el siguiente, o sea, Dios no es bueno porque hace cosas buenas, Dios hace cosas buenas porque es bueno. Dios no es santo
porque obra santidad, sino que obra santamente porque Él es santo. ¿Se entiende? La misma lógica es para el hombre y sus obras, ¿ya? Y además esto se va a mantener en el estado eterno, cuando los ángeles elegidos de Dios y los santos en gloria no van a poder hacer el mal, no van a poder desear el mal. ¿Por qué? Porque todo vestigio de concupiscencia en su ser va a ser barrido, va a ser anulado, va a ser eliminado completamente. Por lo tanto, vamos, aquellos que hemos creído en el Evangelio, que en este momento seguimos luchando con nuestra carne, en ese momento ya no va a haber carne con la que luchar, porque vamos a ser hechos a la imagen de Jesucristo de forma perfecta. Y así como Cristo no peca, ni desea el pecado, ni puede desearlo, en este momento, asimismo nosotros vamos a ser como Él. Esa es una de las bendiciones más grandes de poder conocer a Cristo por medio del Evangelio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Ustedes me dirán. Pues bien, la fe es éticamente buena. La fe no es neutral. Creer correctamente, obviamente creer correctamente en Dios, es un acto bueno, es una buena obra. Para mí la fe es una obra, es una obra intelectual. ¿Ya? Eh, y además, al obedecer al mandamiento de creer, implica necesariamente que ese creer obedecido es algo bueno, es algo que le agrada a Dios. Es algo que Dios aprueba porque es bueno, tiene valor ético, moral, positivo. Si lo que este argumento propone es lo siguiente: el hombre muerto en delitos y pecados, que está en este estado caído, no puede creer como Dios le demanda que crea en aquellas proposiciones que podemos entender como soteriológicamente necesarias para ser salvo. ¿Por qué? Porque la fe no es éticamente neutra, la fe es un buen fruto que solo un buen árbol puede dar. Por eso los calvinistas decimos que previamente al hecho de creer tiene que el hombre ser regenerado. Como dice Cristo, el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios y tú no puedes creer aquello que no ves. Como dice Pablo en Corintios, en 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, no las puede entender, porque se perciben espiritualmente. Ontológicamente hablando, es decir, la constitución ontológica de este hombre caído, le impide ver y entender y percibir las cosas de Dios como debiese percibirlas. Y si le impide su constitución ontológica hacer eso, entonces no puede creer. Tiene que haber un cambio esencial, tiene que haber un cambio ético, moral en ese hombre para que el fruto, el buen fruto que nosotros llamamos el creer en el Evangelio, en este caso, pueda surgir. Por lo tanto, mi primer argumento es este: el hombre no puede creer porque está muerto en delitos y pecados. Y creer es un buen fruto. Por lo tanto, como es un buen fruto y solo los árboles buenos pueden dar buenos frutos, entonces la fe tiene que ser un don de Dios. Tiene que Dios regenerar a este hombre y guiar la potencia y tornarla en acto hacia Cristo como acto. ¿Ok? Ese sería el primer argumento. Podríamos llamarlo el argumento ontoético para el don de la fe. ¿Ya? Me dan unos segunditos. Sigamos. Argumento número 2 dice así. Es el argumento número 4 en contra del libre albedrío. Este es el cuarto argumento que yo formulo en contra de la idea del libre albedrío libertario en un documento aparte. Pero separé de esos cuatro este argumento, precisamente también está muy relacionado con el primero. Eh, y considero que es un argumento también muy fuerte para nuestra posición de que la fe en Cristo tiene que ser un don de Dios. Entonces, les leo el argumento íntegramente. Dice: premisa número 1. Si Dios es la única fuente de todo bien, el libre albedrío no existe.
Premisa número 2. Dios es la única fuente de todo bien. Conclusión, el libre albedrío no existe. Leo el desarrollo del argumento. Cuando el joven rico llama a Jesús maestro bueno, de vuelta recibe del Señor una respuesta interesante. Dice así: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mateo 19, 16 al 17. ¿Está Cristo aquí negando que Él sea bueno o que otros agentes éticos sean buenos? En absoluto, sino que nos enseña un principio que entre cristianos debiese ser axiomático. Solo Dios es bueno en sí mismo, con independencia de cualquier otra fuente y o parámetro de bondad y santidad aparte de Él. Deuteronomio 32, 4. De este principio se siguen a lo menos dos conclusiones. A. Puesto que Dios es el único bueno en sí mismo, de esto se sigue que Él mismo es el parámetro de justicia y santidad de su propio ser y obrar. Esto es evidente, por ejemplo, en Romanos 9, del 14 al 15, en donde ante un cuestionamiento hipotético a la justicia de Dios emanada de la doctrina de la elección incondicional expuesta por Pablo en los versículos anteriores, alguno podría pensar que es injusto que Dios elija a uno y repruebe a otro sin atención a sus buenas o malas obras, como dice el versículo 11 de Romanos 9. Ante lo cual, Pablo responde que Dios no es injusto porque está obrando tal cual como él mismo juzgó que podría obrar, en el versículo 15, implicando con esto que ante el propio juicio de Dios, el elegir y reprobar, sin atención a las obras de los sujetos de la determinación divina, para él es algo justo. Reforzado por la idea detrás de la palabra potestad en el versículo 21 de Romanos 9. El punto acá es el siguiente: Dios mismo determinó y juzgó que para Él es justo tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia y compadecerse de quien quiera compadecerse, y también para Él es justo endurecer a quien Él quiere endurecer. Esto implica que Dios no se guía por parámetros externos al mismo, sino que Él mismo juzga qué es bueno para Él hacer o no hacer. En el contexto de Romanos 9, Él juzga que Él es justo para Él y que es su potestad personal, por decirlo de alguna forma, su potestad, su propio derecho, y que al ejercerlo está haciendo algo bueno, justo y santo, Él elegir y reprobar. La esencia de esto está en el hecho de que Dios es el parámetro de lo que es bueno y de lo que es justo. Por lo tanto, si Él determina que algo es justo, ese algo es justo porque Dios determinó que así fuese. ¿Ya? En otras palabras, el obrar de Dios es por definición justo por el puro y mero hecho de que Dios es el que obra. Volvemos a la idea anterior del argumento de arriba. Dios es en esencia justo, por lo tanto, necesariamente lo que Él juzga y lo que Él hace va a ser justo. Es algo axiomático. Dios no es justo porque Él se compare con algo fuera de Él. Él es la esencia de lo que es ser bueno y ser justo. ¿Ya? Sigo leyendo, dice. Un corolario apologético de esto es que cualquier persona que cuestione éticamente el obrar de Dios debe primeramente ofrecernos un fundamento ético racional y justificado que le permita emitir juicios éticos. De otra forma, estará hablando sin sentido. Ya. En el punto A de este argumento, yo lo que quiero establecer es el hecho de que Dios, en esencia, es justo y bueno en sí mismo, no en relación a algo más aparte de Él. ¿Se entiende? Él es justo y bueno en sí mismo. Ya. El punto B es el siguiente. Dice así. Puesto que Dios es el único bueno en sí mismo, de esto se sigue necesariamente no solo que Él es el único que puede definir y enseñarle al hombre qué es bueno y qué es malo, Romanos 7:7, sino que también toda cosa verdadera y éticamente buena que tenga lugar en la creación y entre los ángeles y los hombres tendrá su origen ético causal en Dios. En otras palabras, si hay algo justo y bueno en la creación, esa cosa justa y buena necesariamente tiene que estar relacionada ético-causalmente con Dios. Es Dios el que causa que eso sea justo y bueno, por decirlo de alguna forma. Sigo leyendo. En otras palabras, mientras que Dios es bueno en sí mismo, todo lo demás es bueno en relación a Dios. Esto es evidente, por ejemplo, en Santiago 1:17, que nos dice que
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si hay algo bueno en el mundo, o sea, que podemos juzgar como realmente bueno, esa cosa buena, que éticamente buena, procede de lo alto, ¿ya? Sigo leyendo, dice, también Cristo enseña esto en Juan 15:5, cuando nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Es decir, separados de Cristo, que es la fuente de todo bien y toda bondad, no podemos hacer cosas buenas, no podemos hacer nada agradable delante de Dios, ¿ya? Tenemos que estar conectados con la fuente de todo bien y bondad para poder hacer lo bueno. O, por ejemplo, cuando Dios nos dice en Ezequiel 36:27 lo siguiente, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Se entiende? Acá está, todo lo que he dicho hasta ahora está explícito acá. Para que haya algo bueno, una obra buena, algo justo en la creación, en los agentes morales, tiene que Dios hacer que sea así. Entonces, ¿cómo hace esto en el hombre? En el nuevo pacto lo que hace es poner dentro del elegido el Espíritu de Dios, ya que lo regenera, y ese Espíritu de Dios obra en esa persona para que ande los estatutos y los preceptos de Dios y los ponga por obra. No existe las obras buenas libres del poder del Espíritu Santo, ¿ya? Y acá dice, y los pongáis por obra, ni siquiera está diciendo que tenemos la posibilidad de hacer el bien, sino que el Espíritu se encarga de que obremos en acto el bien, ¿ya? Sigo leyendo. A todas estas pruebas podemos agregar también el acto consciente inicial del creyente, que es la fe en Cristo, como un fruto éticamente bueno obrado por Dios en el alma del elegido, según Filipenses 1:29, que dice así, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Acá el fruto, comento al respecto, acá el fruto es el creer en Cristo, no es la posibilidad de creer. ¿Se entiende? No es que Dios nos habilite para que después nosotros, según nuestro libre albedrío libertario, decidamos de forma autónoma e indeterminada creer en Cristo. No, sino que lo que Dios nos concede como don es el creer en Cristo, es el acto de creer en Cristo, es el ejercicio de la voluntad en dirección al Evangelio. Ese es el don de Dios. ¿Ya? Esto también está reforzado más adelante cuando dice que Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Hay una coherencia en el pensamiento de Pablo acá, coherencia que es totalmente destruida por aquellos que dicen que la fe no es un don de Dios, no es que Dios intervenga en tu mente, incline tu voluntad hacia el creer en Cristo. Ya. Eso rompe la coherencia del pensamiento de Pablo y de la que la Biblia enseña con respecto a este tema. Sigo leyendo. Nótese aquí que el ser perseguidos por causa de Cristo también es un don bueno que Dios les concede a sus hijos. ¿Ya? Entonces, vamos a la conclusión. Dice así. La conclusión clara y evidente de los dos puntos expuestos anteriormente es la siguiente. No existe autonomía metafísica entre Dios y los fenómenos ontoéticos buenos que ocurren entre los agentes racionales creados por Dios. Si un ángel es bueno y justo, lo es porque Dios le ha hecho así y le mantiene en ese estado, tanto en potencia como en acto. Como Lucas 9:26 y Apocalipsis 14:10 relacionados con 1 de Timoteo 5:21 implican. Ya. Si un individuo de la raza humana es bueno y justo, lo es porque Dios le ha hecho así. Y Ezequiel 36, del 25 al 27, 2 de Corintios 5:17, Hebreos 8:10 son versículos que prueban esto. Y porque Dios le mantiene así, tanto en potencia como en acto. Isaías 26:12, Ezequiel 36:27, Filipenses 1 al 6 y 2 y 13, Hebreos 13 del 20 al 21. Bueno, todos estos pasajes, yo voy a compartir este texto en mi grupo de WhatsApp y van a poder ustedes leer estos mismos pasajes, buscarlos en sus Biblias y leerlos. Sigo leyendo. En otras palabras, y parafraseando Filipenses 2:13, tanto el querer como el hacer del hombre en relación a lo que es éticamente bueno dependen de Dios como principio ético causal. Y hablo de ético causal, porque no es que
No es que nosotros nos relacionamos éticamente a Dios en virtud de que desde nuestro libre albedrío libertario emana esta conexión y nosotros mantenemos esta conexión, no, sino que Dios causa en nosotros, en el elegido en este caso, el obrar el bien. Usando el lenguaje del albedrío, tanto el querer querer como el querer hacer depende de Dios. ¿Se entiende? Dios tiene control absoluto de nuestra voluntad en este punto. Si nosotros hacemos el bien, lo hacemos porque Dios controla nuestra voluntad y la inclina necesariamente hacia el bien. Sigo leyendo. El punto es el siguiente: el libre albedrío libertario, independiente del nivel de autonomía y poder que se le adjudique a la voluntad en relación al poder de la elección contraria con relación a Dios, postula que el hombre ante una decisión ética tiene, con independencia de cualquier antecedente anterior, el mismo poder de ir tanto hacia A como hacia B, tanto hacia lo bueno como hacia lo malo. Y en esto, en el poder de la acción, en el poder de la elección contraria, radica o se fundamenta supuestamente el principio de responsabilidad. Es decir, que el hombre es responsable porque es libre en el sentido libertario de la palabra. Acá estoy expresando la posición de mis oponentes doctrinales. Esto es lo que ellos presuponen. Ellos presuponen que la voluntad ante toda decisión, llega a un punto neutro en donde tiene el mismo poder para inclinarse a un lugar como hacia el otro, en términos éticos, ¿ya? Y en base a al aspecto libertario de la voluntad, es que el hombre es responsable. Generalmente escuchamos que tú eres responsable porque eres libre, porque elegiste libremente, ¿ya? Eh, y en cierto sentido, entendiendo bien la palabra libertad, y dentro de, porque Dios también hace el bien libremente, pero no puede no hacer el bien, ¿ya? Entonces la palabra libertad tiene que ser entendida a la luz de las ideas de la ontología de los agentes morales, ¿ya? Pero en el sentido libertario de la palabra, la palabra libre es entendido en términos de autonomía e indeterminación, ¿ya? Y ese es el problema, ¿ya? Sigo leyendo. Entonces el hombre, ya, no, refuerzo el comentario anterior. Entonces el hombre es responsable porque es autónoma e indeterminadamente libre para elegir. Es en la autonomía y en la indeterminación que descansa la responsabilidad. Sigo leyendo. Sin embargo, a la luz de lo que la escritura nos enseña, para hacer el bien ético-moral, el hombre no tiene ningún poder en sí mismo, sino que depende completa y absolutamente de Dios, tanto para querer el bien como para hacerlo. De no ser así, entonces el hombre sería en sí mismo una fuente de bien independiente del poder de Dios. ¿Se entiende el problema de sostener el libre albedrío libertario? Básicamente, el libre albedrío libertario, en este punto, eh, implica necesariamente que en donde está este libre albedrío libertario, si hay una obra buena, esa obra buena es independiente de la fuente de todo bien. Por lo tanto, Dios no sería el absoluto bien y el hombre no sería bueno en relación a Dios. ¿Se entiende? Sino que sería bueno en sí mismo, al igual que Dios. Y esto crea un problema, hoy evidentemente. El monopolio de la bondad la tiene Dios. Y Dios y el resto de lo que es bueno en la creación es bueno en relación a Dios. Ya, sigo leyendo. Esto se debe a que Dios es el único bueno en sí mismo, mientras que los agentes morales creados por Dios solo pueden ser buenos en relación a Dios. Hebreos 13 del 20 al 21 hace explícita esta deducción. Y les leo el pasaje, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable o sea, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Se entiende la idea? Nosotros somos buenos porque Dios hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Dios nos hace aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. Nosotros hacemos el bien porque Dios nos, no,
obra en nosotros para que hagamos este bien. Lo dice explícitamente acá. Entonces, a la luz de esto, el libre albedrío libertario es destruido completamente. Y junto con esto es destruida la noción de que la fe no es un don de Dios, en este sentido. Sigo leyendo, es decir, puesto que lo único éticamente bueno es aquello que Dios ha determinado como tal, por ser Él el único bueno en sí mismo, hacer lo que es agradable delante de Él es hacer su voluntad, y hacer su voluntad es algo que Él obra en los recovecos más íntimos del alma de su pueblo. En otras palabras, hacer lo bueno delante de Dios es efecto de la obra de Dios en nosotros. Ezequiel 36:27. Con lo que la premisa número 2 de nuestro silogismo está firmemente establecida. Si Dios no hace esta obra, entonces la voluntad no tiene el poder en sí misma para hacer lo bueno. Y si la voluntad no tiene el poder en sí misma para hacer lo bueno, entonces no hay tal cosa como el poder de la elección contraria. Y, por lo tanto, el libre albedrío no existe. ¿Ya? Antes de seguir, quiero establecer que el hecho de que la fe es voluntaria. Tú no crees en contra de tu voluntad. Tú puedes creer quizá en contra de tu deseo, de tus aspiraciones. Pero si tú crees algo, ese mismo acto de creer viene acompañado del querer creer. En el hecho mismo de hacerlo. ¿Ya? Esto lo enseña Jonathan Edwards claramente en La libertad de la voluntad. Que en el momento en que la voluntad es ejercida, esa voluntad es ejercida en armonía con el querer. ¿Ya? Porque si no que hubieras querido hacer algo, entonces no lo hubieras hecho. Así de simple. Por ejemplo, nosotros cuando pecamos decimos que no hacemos lo que no queremos hacer. Y en cierto sentido es verdad porque nuestra aspiración hacia la santidad es contradecida por nuestros actos pecaminosos. Pero también es cierto que nuestra voluntad quiso pecar. Por lo tanto, el acto, en el acto mismo viene acompañado con el querer hacer. ¿Me entiendes? En el hecho de tú de elegir algo, tú estás afirmando que tú quieres hacer eso que tú quieres hacer. Aunque esto esté contrario a tus deseos, a tus aspiraciones, a tus parámetros, ¿ya? Pero ejerciste tu voluntad y en ese ejercicio de la voluntad tú expresaste un querer. Actuaste en conformidad con el mayor deseo del momento. Cuando tú crees, tú quieres creer. Incluso cuando hay cosas que tú crees que no quisieras creerlas. Pero tú al creer algo, tú ya estás acompañando ese creer con la voluntad de creer. Tú quieres creerlo. El querer creer está acompañando el acto de creer. ¿Se entiende? Con esto quiere decir que creer es un acto voluntario. ¿Ya? Y los actos voluntarios no necesariamente tienen que ver con un ejercicio razonado procesal del acto de la fe. Los actos espontáneos también son actos voluntarios, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y además, la Biblia enseña que hay que creer es un mandamiento. Aquel que cree en la conformidad con el deber ser está haciendo algo agradable delante de Dios. Y si está haciendo algo agradable delante de Dios, ese algo agradable fue operado por Dios dentro de esa persona también. Por lo tanto, este argumento firmemente nos da sustento para afirmar que la fe es un don de Dios. Tiene que ser un don de Dios. ¿Ya? Y ahora vamos a un par de argumentos exegéticos. El primero es exégesis de Juan 6, que también fue parte de un debate que yo tuve. Se los voy a leer. Se los voy a leer para que entendamos hacia dónde voy. Dice, exégesis de Juan C. Dice, en el contexto el Señor Jesucristo tiene un intenso diálogo con una muchedumbre que había hecho un esfuerzo tremendo para llegar hasta él desde Betsaída, Julia hasta Capernaum, sobre varios asuntos. Y es en este diálogo que Cristo nos enseña cosas muy interesantes sobre el tema de la elección. No me refiero a la elección en términos de voluntad, sino a la doctrina de la elección.
siendo una de ellas el que, aunque ellos habían ido a Cristo con sus cuerpos y haciendo muchos esfuerzos, en realidad no habían ido a Cristo en absoluto. Y esto no solamente porque eran pecadores, sino también por voluntad del Padre. Haré entonces algunas observaciones al respecto. Ya, antes de hacer las observaciones quiero comentar. Yo acá hago este punto. Y esto no solamente porque eran pecadores. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos de estas personas que dicen que ellos no querían ir porque eran pecadores. Como si afirmar esto excluyera también el hecho de que también no iban porque Dios no quiso que fueran. Porque el Padre no quería que fueran a Cristo. Porque el Padre no se los dio a Cristo. En otras palabras, sí, ellos no iban a Cristo, no fueron a Cristo verdaderamente porque eran pecadores, pero también no fueron a Cristo porque el Padre no les concedió el ir hacia Cristo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es ir hacia Cristo? ¿Qué es ser llevado por el Padre hacia Cristo? Vamos a dilucidarlo en el punto número 1. Leo, dice, vamos a aclarar en lo concreto a qué se refiere Cristo con las ideas de ir hacia Él y ser llevado por el Padre hacia Él. Ideas que aparecen constantemente mencionadas en el capítulo 6 de Juan. En el versículo 35 Jesús nos dice lo siguiente: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí se nos presenta un interesante paralelismo en donde el ir a Cristo es equivalente a creer en Cristo. Lo segundo aclara en lo concreto qué es lo primero. ¿Ya? Asimismo, los versículos 64 y 65 nos dicen lo siguiente: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El punto es que el hecho de no creer es equivalente al hecho de que el creer no les fue dado. El creer en Cristo en este contexto. Acá no es meramente creer, es el creer en Cristo. ¿Ya? Sigo leyendo. Aquí, al igual que en el versículo 44, el acto de ir hacia Cristo nuevamente es definido en lo concreto por la idea de creer en Cristo, en donde no creer en Cristo es lo mismo que no ir hacia Cristo. Pero aquí se nos agrega la idea de ser llevados a Cristo por el Padre, dándonos a entender que no ser llevados por el Padre a Cristo es equivalente a no recibir del Padre la capacidad de creer en Cristo. En consecuencia, lo que se nos enseña aquí es que el creer en Cristo es una capacidad que surge de la iniciativa y el poder de Dios en el elegido, y que donde Dios no obra de esta manera, el creer en Cristo es imposible. Esto es, la consecuencia, entre paréntesis, el creer o no creer en Cristo, está totalmente asegurada, determinada por la presencia o ausencia de la causa, en este caso la voluntad del Padre, de conceder o no conceder fe en Cristo. Mi punto es el siguiente: ir hacia Cristo y ser llevado por el Padre a Cristo en Juan 6 son figuras metafóricas que en lo concreto se refieren al hecho de creer en Cristo. Por lo tanto, cuando en Juan 6 leemos que Cristo habla de ir hacia Él, lo que debemos entender que Pablo quiere, o sea, lo que Cristo quiere decir es que se refiere a creer en Él. Y cuando Cristo se refiere a ser llevados por el Padre hacia Él, lo que Cristo nos quiere dar a entender en lo concreto es que que el Padre te concede el creer en Él. La figura de ir o ser llevados hacia Cristo, entonces en lo concreto, se refiere a creer en Cristo. Y insisto en esto, se refiere a creer en Cristo, no se refiere a la mera potencia de creer para que luego nosotros de nuestro libre albedrío libertario lo ejerzamos de manera correcta hacia Cristo. No, acá se refiere al acto de ir hacia Cristo. De hecho, el versículo explícitamente que el Padre te lleva a Cristo. La palabra Helkuo, que habla de ser llevado, literalmente habla de ser arrastrado por el Padre hacia Cristo. ¿Ya? Yo sé que los arminianos van a decir, pero eso habla de coacción, eso habla de forzar, eso habla de obligar, y no es así, no es así. En términos metafísicos, el que tú seas llevado hacia Cristo en ningún momento causa conscientemente que tú percibas una fuerza hacia la cual tú puedes hacer resistencia.
en absoluto. Es algo que Dios causa y sucede de manera espontánea. No hay en ningún momento una lucha de fuerzas que implicaría coacción, que implicaría obligación, y todas lo que explicaría el ser forzado y todas estas cosas que les agrada decir a los arminianos en contra de nosotros. ¿Ok? Entonces en Juan 6, el ir hacia Cristo y el ser llevados por el Padre a Cristo es equivalente a creer en Cristo y también a que el Padre te conceda el creer en Cristo. Lo cual implica que el creer en Cristo es un don de Dios necesariamente. 2. En el versículo 37 nos dice Cristo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Ya? Paz, palabra griega que traduce todo, expresa aquí la idea de totalidad, de un todo definido, de manera que los que son llevados a Cristo por el Padre son contemplados como un todo completo. En este sentido, a la luz de los versículos 44 y 65, el no ser llevado por el Padre a Cristo es equivalente a decir que no se pertenece a ese todo que es llevado por el Padre al Hijo. ¿Se entiende? El no ser llevado por el Padre a Cristo significa que tú no perteneces a ese todo completo que está expresado en el versículo 37. Tú estás fuera de ese todo, ¿ya? Tú no perteneces a ese todo. Eh, porque si el Padre te lleva a Cristo, eso implica que tú estás dentro de este todo que es llevado por el Padre hacia Cristo. Sigo leyendo, dice, la idea que se nos enseña aquí es entonces que los sujetos de la elección de Dios son un conjunto definido y completo al cual no se le puede sustraer ni agregar ni un solo individuo. Básicamente, el argumento acá es que ese todo es un todo concreto, definido y definido. ¿Ya? Y hay gente que no pertenece a ese todo. ¿Ya? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Pero no, el Padre no le da todos a Cristo. Aquellos que no creen en Cristo no han sido dados por el Padre hacia Cristo. Me refiero a que no creen definitivamente, no me refiero a otra cosa. No sé si se entiende, ¿ya? Entonces, este todo definido implica que la obra del Padre tiene objetos concretos y definidos que van a ser llevados hasta Cristo y van a ir hacia Cristo. Porque Cristo asegura, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, ¿ya? En otras palabras, todo aquel a quien Padre le conceda el creer en Cristo va a creer en Cristo. Acá hay un acto, acá hay seguridad. Recordemos que las figuras de ser llevados a Cristo o ir hacia Cristo se refieren a creer en Cristo. Punto 3. El versículo 44 nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Al igual que en el versículo 37 y en el 65, la idea ausente en estos versículos es la de potencialidad. Es decir, el ir o no ir a Cristo no son hechos probables, sino hechos de ocurrencia necesaria y segura si la causa suficiente está o no presente. En otras palabras, Juan 6 no lidia con potencialidades, sino que lidia con hechos, con actos concretos, con actualidades. No lidia con potencialidad, sino con actualidad. En otras palabras, no es que Dios te habilite para ir a Cristo si tú quieres o no, sino que Dios causa que tú vayas a Cristo. Y como Dios causa que tú vayas a Cristo, tú vas a ir a Cristo. Acá esto no es que no va a haber un espacio en donde tú vas a poder decir, no, yo no quiero, me resisto y ese tipo de cosas. No. Las ideas de potencialidad en estos versículos está ausente, no existe, no aparece. Quien es llevado por el Padre hacia Cristo va a ir a Cristo. Y ninguno puede ir a Cristo si el Padre no le envía. En otras palabras, no es que el Padre lleve a Cristo a algunas personas, pero estas personas que no son llevadas por el Padre pueden ir a Cristo de alguna otra manera. No van a poder ir. No pueden ir a Cristo. Si el Padre no les lleva, no van a poder ir. Acá hay un aspecto necesario, un ingrediente de necesariedad involucrado. Sigo leyendo. El versículo tiene en mente la capacidad del individuo de ir o no ir a Cristo expresada en la palabra dunamai, que traduce la palabra puede y que implica poder o capacidad de hacer algo. Se nos dice que, oudeis dunamai, es decir, ninguno puede,
creer en Cristo a menos que el Padre se lo conceda, en donde Oudeis, que traduce ninguno, es una expresión de negación fuerte que significa ni siquiera uno. Es decir, si el Padre no lleva a alguien a Cristo, ese alguien no va a ir a Cristo, necesariamente no va a ir, no va a poder ir a Cristo. Asimismo, la palabra trajere traduce helkuo, que significa básicamente arrastrar. La idea principal de la figura es la de tomar algo de un lado y llevarlo a otro, en donde aquello que es llevado recibe la acción de aquel que lo que lleva de forma pasiva. Ojo. Para arrancarse de esto, ellos van a tratar de salir del contexto de Juan 6 y van a buscar helkuo en otras partes, por ejemplo en Juan 12. Cuando Cristo dice que si yo fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo, donde la palabra atraeré traduce helkuo también. Pero en primer lugar son contextos diferentes. Son contextos diferentes. Pueden estar relacionados, pero son diferentes. Y ese todos también debe ser entendido contextualmente. Si mal no recuerdo, Juan 12 nos introduce el tema de unos griegos que querían conversar con Jesucristo. Entonces, ese todos se refiere a judíos y gentiles, no individuos. Habla en términos de clases de personas, de género. Entonces, va a traer a judíos y a gentiles a sí mismo. ¿Ya? Ahora, eso no implica que todos los judíos y todos los gentiles, no. Pero sí van a haber judíos y gentiles que van a ir a Cristo. ¿Ya? Pero los contextos son diferentes, así que el argumento en realidad fracasa en su intento de querer moderar o morigerar la fuerza de la palabra en el contexto de Juan 6. En conclusión, aquel que no es arrastrado por Dios hacia Cristo simplemente no puede ir hacia Él. La capacidad de creer en Cristo entonces está ausente en aquellos a los que Dios no se las conceda. Ciertamente la potencia de creer está presente y es ejercida por el individuo. ¿Por qué? Porque el hombre siempre cree cosas. El creer es parte cotidiana de la habitualidad del hombre. Es decir, el hombre siempre va a sentir a ciertas proposiciones durante su vida. Eh, pero el creer en Cristo, concretamente, es algo que el hombre no puede a menos que Dios lo lleve a hacer. Dice, ciertamente la potencia de creer está presente y es ejercida por el individuo, pero la existencia de la potencia en el espíritu del hombre no implica que ésta pueda ser dirigida hacia Cristo, así como la existencia de piernas en un paralítico no implica que pueda caminar. ¿Se entiende la analogía? Un paralítico tiene piernas, pero eso no significa que pueda caminar. La potencia está presente, pero no significa que pueda ser ejercida a libre y autónoma voluntad. Es entonces Dios quien determina, según su mano y su consejo, quién creerá en Cristo y quién no. Esas son las implicancias necesarias de entender Juan 6 correctamente. ¿Ya? Ya, en el punto 4 yo trato de lidiar con un argumento que trata de bypassear esta idea. Dice así. Pero, ¿y qué pasa con el versículo 45 que nos dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí? ¿No prueba este versículo que Dios previó a aquellos que oirían y aprenderían del Padre y en consecuencia de esto los eligió para ir a Cristo? Esto es básicamente el argumento provisionista que lanzó, por ejemplo, Leighton Flowers a James White en un debate, en el último debate que tuvieron. Esta es mi respuesta, dice, para nada. Jesús explica lo dicho en el versículo 44 citando Isaías 54:13 y diciendo, y serán todos enseñados por Dios. Puesto que Cristo relaciona esto con el hecho de ir hacia Él, entonces ser llevado por el Padre hacia Cristo y ser enseñado por el Padre son ideas equivalentes. De la misma manera, ir hacia Cristo y oír y aprender del Padre son ideas equivalentes. En otras palabras, así como ir hacia Cristo está determinado por el ser llevados por el Padre, asimismo el oír y aprender está determinado por el ser enseñados por el Padre. En consecuencia, no es que el Padre enseñe a aquellos que previó que oirían y aprenderían, sino que la razón por la que algunos oyen y aprenden es porque el Padre está enseñándoles. Hay una relación de causalidad, donde el Padre enseña, como efecto necesario, aquel que es enseñado por el Padre oye y aprende.
No es que el padre diga, este va a oír y aprender y por lo tanto el padre le va a enseñar. Si esa fuera la lógica del versículo, entonces esto estaría en total contradicción con el hecho de que Cristo afirma de que ninguno puede ir hacia Él a menos que el Padre se lo conceda, en el versículo 65. ¿Se entiende? Sigo leyendo, dice, la causa de lo primero, es decir, el oír y aprender, es lo segundo, es decir, el ser enseñado por el Padre. La conclusión clara entonces del contexto entre estos dos versículos es que quien no es enseñado por Dios no irá a Cristo. Puesto que, a la luz del contexto general, la consecuencia está asegurada por la presencia o ausencia de la causa, y puesto que ser enseñados por Dios es la causa de oír y aprender de Él, entonces el no ser enseñado por Dios tiene como consecuencia no oír ni aprender de Él. Ergo, a quienes Dios ha decidido no enseñar, el oír y el aprender les es negado. Y como les es negado, entonces como consecuencia no puede ir a Cristo. La imagen de esto es así. Dios elige a quien le quiere enseñar y a quien no, pero no los elige en virtud de que ellos quieran ser enseñados y quieran oír, sino que Dios determina a quién enseñarle. Y Dios les concede ojos y oídos a aquellos a quienes Él ha determinado que va a enseñarle. ¿Ya? Por lo tanto, el oír y aprender del Padre es algo que Dios concede a aquellos que son enseñados por Él. Sigo leyendo, dice, agrego de paso que es cierto que quienes no van a Cristo no lo hacen por causa del pecado. Es cierto. Pero la presencia de esta causa no lo convierte en una causa exclusiva. El réprobo, en este caso, no va a Cristo porque ama su pecado, pero también no va porque Dios no le concede el ir a Cristo. Ambas causas pueden coexistir sin problema alguno, cada uno en su propio contexto. En otras palabras, cuando alguien te dice que esta persona no va porque es pecadora, en realidad está estableciendo un falso dilema. No es que no va o porque no peca o porque Dios Padre no quiere llevar. Ambos motivos pueden coexistir de manera armoniosa sin ningún problema. ¿Se entiende? Y este es el último argumento. Ya, y el argumento número 4 es la exégesis de Filipenses 1:29. ¿Ya? Bueno, en resumen, el argumento anterior es el siguiente. De la exégesis de Juan 6, el resumen es el siguiente. En el contexto, el ir hacia Cristo y el ser llevados por el Padre hacia Cristo significan en lo concreto el creer en Cristo o el ser causado por el Padre a creer en Cristo. Eso es lo concreto que significa la figura de ir y ser llevados hacia Cristo. ¿Ya? Eso implica necesariamente entonces que a la luz de lo que enseña Juan 6, el creer en Cristo es un don de Dios, es algo que Dios te concede. ¿Ya? Eso básicamente. Y vamos a hacer una exégesis de Filipenses 1:29. Les leo, dice así. Aquí, según el contexto, Pablo le da una lectura teológica a la oposición a la fe cristiana, lectura en donde la fe en Cristo es mencionada a la luz de la soberanía de Dios. Punto 1. En contexto, Pablo les escribe a los filipenses desde la prisión, mencionándoles que al igual que él sufre oposición, ellos también están sufriendo oposición, los versículos del 28 al 30 de Filipenses 1. Sin embargo, aunque las cosas no se ven bien a los ojos de la carne, porque ¿quién quiere sufrir oposición? Pablo las ve con los ojos del Espíritu y les da una lectura teológica y soteriológica a los eventos que están experimentando, mencionando que tanto el oponerse al Evangelio como recibir oposición por causa del Evangelio son endeixis, es decir, indicios, señales de que los unos van a perdición mientras que los otros van a salvación. En otras palabras, recibir oposición por causa del Evangelio y el oponerse al Evangelio son indicios de que nos dan un vistazo al decreto eterno de Dios, en cierto sentido. Entonces estos indicios, si yo recibo oposición por causa del Evangelio de manera apropiada, por supuesto, no es que yo ande buscando la posición, sino que el natural y orgánico predicar y el vivir la fe cristiana eh, produce oposición. Esa oposición que yo recibo es señal de que yo estoy en el buen camino.
de que en el propósito de Dios yo voy a salvación. De la misma manera, el oponerse al Evangelio en estos términos es señal de que Dios ha determinado entonces que yo voy a perdición. Es lo que el versículo dice explícitamente. Vayan y lean. Ya. Pablo concluye que ambas cosas provienen de Dios en el versículo 28, mostrándonos que ambos eventos están bajo el control soberano de Dios. ¿Por qué dice? Que el recibir oposición eh, es un indicio de que tú vas a salvación y el oponerse al Evangelio es un indicio de que tú vas a perdición, y termina con una pequeña cláusula el versículo que dice, y esto de Dios, es decir, ambas cosas vienen de Dios. Ambos indicios vienen de Dios, tanto el oponerse al Evangelio como indicio de perdición, como el recibir oposición por causa del Evangelio como indicio de salvación. Ambas cosas provienen de Dios. Dios es soberano en ambos asuntos. ¿Ya? Eh, Sigo leyendo. Dice, Pablo concluye que ambas cosas provienen de Dios en el versículo 28, mostrándonos que ambos eventos están bajo el control soberano del Señor. En otras palabras, el oponerse y el recibir oposición son señales de parte de Dios que nos dan un indicio de la voluntad de Dios tanto para unos como para otros. Permiso. No sé si se grabó el estornudo, pero tenía ganas de estornudar. Ya. Entonces, claro, en el versículo 28 se nos da claramente la idea de que Dios es soberano tanto en el hecho de que recibimos oposición como en el hecho de oponerse. ¿Se entiende? Ambas cosas vienen de Dios, ambas cosas son determinadas y controladas por el soberano Dios. Y en esta determinación, es decir, a la luz de la soberanía de Dios, Pablo ve que el recibir oposición y el oponerse al Evangelio son señales o son indicios de que unos van a salvación y otros van a perdición. Y esto viene de Dios. Esto es una prueba, aparte del hecho de la fe, es una prueba clara de la doctrina de la elección y de la reprobación. ¿Ya? Punto número 2. Dice, teniendo en mente la idea de que el recibir oposición es un indicio, evidencia o demostración de parte de Dios de que el elegido está siendo salvado, Pablo refuerza el punto en el versículo 29 haciendo explícita la idea por medio de una analogía con otro indicio de la salvación, es decir, la fe en Cristo. Perdón. Pablo nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, el versículo 28 habla de padecer por Cristo. Y Pablo hace una analogía acá con el don de la fe en Cristo. Dice que tanto el creer en Cristo como el padecer por Cristo son cosas que Dios nos concede como señales de que estamos siendo salvados. En otras palabras, el versículo 29 de Filipenses 1 explícitamente nos dice que el creer en Cristo nos es concedido por Dios, al igual que el recibir oposición, como señales de que Dios nos está salvando, de que Dios está obrando en nosotros su salvación. En otras palabras, el creer en Cristo, el acto de creer en Cristo, no la potencia dejada a nuestro libre albedrío de creer en Cristo, es el acto de creer en Cristo lo que es un indicio de que Dios nos está salvando, de que Dios está obrando su salvación en nosotros. Sigo leyendo. La palabra concedido viene del griego ekariste, que tiene relación con caris, palabra que comúnmente traduce gracia, es decir, un don que proviene de la bondad inmerecida de Dios. El versículo no nos dice que la potencia o posibilidad de creer es lo que nos es concedido, sino el acto o hecho de creer en Cristo. Pareciera ser que Pablo les recuerda a los filipenses algo que les fue enseñado antes, es decir, que la fe en Cristo es un don de la gracia de Dios. Y por medio de esta clara enseñanza, Pablo les está enseñando también que la oposición, no importa cómo ésta se manifieste, también nos es concedida por Dios como indicio o señal de que Dios está salvándonos. En conclusión, así como el padecer por Cristo nos es concedido por Dios como evidencia de que nos está salvando, asimismo el creer en Cristo nos es concedido por Dios como evidencia de lo mismo.
Si el creer en Cristo es un don de la gracia de Dios que Dios nos concede, es evidente que no puede ser entonces un antecedente de que Dios toma en cuenta como condición para la elección. Bueno, la naturaleza de este argumento acá es la siguiente. Como el contexto es un debate de la elección incondicional, mi oponente va a buscar establecer que la fe es la condición que Dios prevé para elegirte. Dios te elige porque Él sabía que creía. Pero mi punto acá es que la fe es un don de la gracia de Dios. Por lo tanto, no puede ser una condición o un antecedente que Dios toma en cuenta para elegirte. Al contrario, la fe en Cristo es un indicio de que Dios te eligió. No es un antecedente o condición para la elección, sino que es una prueba o fruto de que fuiste elegido. Incidentalmente, esto nos enseña que la fe es un don de Dios. Pablo en Filipenses 1:29 nos enseña claramente esto. Sigo leyendo. Como dato curioso, puesto que la posición de mi oponente exige que la fe en Cristo no sea un don de la gracia de Dios, porque esto que escribí este es un contexto de un debate que tuve. Por lo general interpretan Efesios 2:8 como si el don de Dios que nos es concedido por gracia fuera el ser salvos o el no creer en Cristo. Y no el creer en Cristo. En este sentido, Filipenses 1:29 nos enseña que el creer en Cristo no solo es en sí mismo una caris o un don de la gracia que Dios nos concede, sino que también la fe en Cristo en sí misma está incluida en la integralidad de la salvación. Es decir, creer en Cristo es en sí mismo una evidencia de que Dios nos está salvando. Esto solo puede ser posible si la fe en Cristo es un don del cual Dios tiene total potestad para concederlo o no a quien Él quiera, esto es, a su pueblo elegido. Y en consecuencia, nuevamente podemos concluir que la fe en Cristo no puede ser un antecedente de la elección, sino evidencia de la misma. ¿Ya? Entonces, acá tengo 4 argumentos en donde tanto antropológica, como ética, como racional, como exegéticamente, yo pruebo a la luz de la Biblia, y si alguien está en desacuerdo con que yo lo que estoy diciendo aquí es bíblico, tienen la carga de la prueba de probar que no es así, pero yo pruebo a la luz de la Biblia y la razón que la fe en Cristo es un don de Dios, y no solamente es un don de Dios, tiene que ser un don de Dios, no puede ser de otra manera, ¿ya? Entonces, si la fe en Cristo es un don de Dios, las ideas de libre albedrío libertario, ¿ya? Entre otras cosas unidas a este tipo de ideas, eh, quedan totalmente fuera. Eh, el Dr. Moore, Ruby Rosado, Dani Totocayo y muchos otros que pregonan un anticalvinismo recalcitrante están totalmente errados en este punto, y el hecho de que la fe sea un don de Dios prueba esto. ¿Ok? Vamos a volver. Perfecto. Perfecto ya. Como dije anteriormente, este documento lo voy a compartir en mi grupo de WhatsApp, en donde yo también dejo un link a una carpeta de mi Drive, en donde ustedes pueden acceder a todos los documentos que yo uso para mis videos, entre otras cosas. Em, Les recomiendo que lo lean, que lo revisen a la luz de las escrituras, por supuesto, y quienes están en contra de lo que yo digo acá, tomen este documento y refuten los argumentos que presento. Porque si lo que yo presento acá es lo que enseña la Biblia, tú no puedes seguir siendo provisionista ni puedes seguir siendo arminiano. Así de simple. Y yo no estoy diciendo esto porque yo quiero que te pongas la camiseta de Juan Calvino o la camiseta de Calvinista. A mí lo que me interesa es que creamos en lo que enseña la palabra de Dios. Eso. Tampoco estoy negando que tú no seas salvo, ¿me entiendes? Pero obviamente hay perspectivas que van a afectar tu caminar con Dios. Así es. Y mientras más cercanos a la verdad estemos, menos peligro vamos a tener de caer en doctrinas heréticas como la del teísmo abierto y otras similares. Así que eso, hermano, espero que este video sea de edificación para ustedes. Espero que
lo que yo haya enseñado aquí esté claro. Dios mediante. Por supuesto, ustedes siéntanse libres de comentar y preguntar en los comentarios. También si están en contra de lo que yo digo acá, pueden expresar los comentarios. Pueden unirse a mi grupo de WhatsApp, que es parte de la Hermandad de Cristianos Calvinistas. O encontrarme por algún otro medio donde podamos discutir estos temas. Les animo a conseguir estos documentos, descargarlos, leerlos, estudiarlos, revisar las citas bíblicas, revisar la lógica de los argumentos que presento y si no están de acuerdo, intenten refutarlo. Inténtenlo. Es un reto que yo les lanzo. Si usted no está de acuerdo con lo que yo expreso en este video, intente refutarlo. Tiene el argumento no solamente en el video. No es necesario que vea el video completo si está en contra. Vaya, tome el texto, léalo, estúdielo y vea si puede refutarlo y responderlo. Eso. En todo esto, que Dios sea glorificado, que el soberano Dios sea glorificado, que su pueblo sea edificado y que Cristo sea iluminado en los corazones de los que van a creer por medio de esta palabra. ¿Eso, hermano? Ya, ok. Eh, bueno, esperando que esta semana termine bien para ustedes. Les animo nuevamente eh, a que si quieren tener contacto conmigo, cualquier cosa, pueden acceder a mis redes sociales, pueden acceder a mi grupo de WhatsApp de la Hermandad de Cristianos Calvinistas, que voy a dejar, cuyo link voy a dejar en la caja de descripción de este video. Si lo que yo si lo que yo les he enseñado acá les ha sido de bendición y ustedes quieren hacerlo, pueden voluntariamente, sin obligación alguna, a ver cómo es, acceder a mi Patreon aquí o a mi PayPal. Les recomiendo PayPal. Para mí es mucho más fácil. eh, y no, pero siéntanse libres de hacerlo o no, es cosa de ustedes. Yo voy a seguir haciendo esto aunque no reciba nada porque yo amo hacer esto. Y todos los recursos que yo genero, me refiero a los recursos, a los materiales que yo preparo, están para libre disposición de aquellos que los deseen y libre examen de aquellos que quieran examinar. Eh, Como en todas las cosas, seamos buenos vereanos, vayamos a las escrituras para comprobar si estas cosas son así, examinarlo todo, retener lo bueno y solideo gloria.